Ella es defensora del pueblo subrogante y está con nosotros en estos momentos. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Buenos días, Vicente. Mil gracias por la invitación. Un cordial saludo a toda la ciudadanía. Doctora, hay un problema. Quiere ejercer desde la cárcel, no debe ejercer desde la cárcel, tiene equipos en la cárcel, el defensor del pueblo todavía oficial. ¿Qué hay de verdad, qué hay, perdón, legalmente sobre todo estos temas? ¿Puede ejercer su función desde la cárcel? ¿Puede tener equipos de la cárcel? ¿Cómo es la situación legal exactamente, mi querida doctora Rovira? Bueno, Vicente, aquí hay dos escenarios. Estamos hablando de la parte ética, de la parte legal, que es la que usted me pregunta. Personalmente considero que éticamente nadie debería ejercer un cargo público desde la cárcel. Y esto no afecta a la presunción de inocencia, por si acaso. No tiene nada que ver, son temas diferentes los legales y los éticos. Ya desde el aspecto legal, realmente no existe ninguna norma que le diga usted no puede ejercer desde la cárcel, pero, aquí viene el gran problema, para ejercer, incluso desde la cárcel, sí pretendía hacerlo el defensor del pueblo de la forma que lo hizo, tenía primero que haberse reintegrado a su trabajo, porque recordemos que él estuvo de vacaciones desde el 17 de mayo hasta el 17 de junio. En consecuencia, el día 17, jueves 17, que se terminó su periodo de vacaciones, él tenía que habernos hecho conocer con su abogado, como lo hizo, como anunció en los medios de comunicación, que iba a solicitar una extensión de vacaciones. En caso de haberlo hecho de esa forma, no podía tomar ninguna decisión porque seguía de vacaciones, o que iba a tomar la decisión, se iba a reintegrar. Claro, al reintegrarse, al decir me reintegro, naturalmente que iba a haber el otro gran problema. Ejercer desde la cárcel es materialmente imposible. Al reintegrarse, como era lo correcto, se configuraba en aquel mismo momento la imposibilidad de ejercer el cargo por fuerza mayor, porque al reintegrarse tenía que venir a la oficina. Entonces, claro, de una o de otra forma no iba a poder hacerlo. Entonces, lo que hace el doctor Carrión el día viernes 18 a las 2:40 de la tarde, 2:44 de la tarde, es totalmente ilegal, es totalmente ilegítimo, carece de toda validez, no tiene ningún efecto. Es más, en el momento que el doctor Carrión no solicita la extensión de sus vacaciones, no comunica absolutamente nada a la institución, se configuró ahí ya la imposibilidad de ejercer el cargo por fuerza mayor, que está estipulado en el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. En consecuencia, la Dirección de Talento Humano de la Defensoría del Pueblo emite la acción de personal facultando mi subrogación hasta 3 meses, que es lo máximo que le faculta la ley de ausencia temporal. Pasados los 3 meses, ya se configuraría la ausencia definitiva y tendría que actuar el Consejo de Participación Ciudadana. Ocho de la mañana, 12 minutos, conversando con la doctora Zaida Rovira, defensora del pueblo. Se nos desconectó momentáneamente el licenciado Vicente Arroba. Le planteo esta inquietud, doctora Rovira, planteando analogías. Ustedes son defensores del pueblo. ¿Cuál es la opinión que tienen en el caso particular del Contralor General del Estado, que está más o menos en la misma circunstancia o en la misma situación del doctor Carrión, doctora Rovira? Bueno, legalmente, en cuanto a la normativa interna de cada institución, de la Contraloría como de la Defensoría del Pueblo, hay un margen de diferencia. Si bien comparten la situación jurídica de estar detenidos los dos, de estar incapacitados de ejercer el cargo por el tema específicamente moral de estar detenidos,
existe una diferencia en cuanto a la normativa. En el caso de la Contraloría, pues en este momento además está en acefalía por la renuncia de Valentina, que creo yo que de conformidad con la ley podía haber operado la subrogación sin necesidad de que ésta sea dispuesta desde la cárcel. En el caso de la Defensoría del Pueblo, la propia ley nos franquea los caminos, nos dice claramente que la única persona que puede subrogarle al defensor es la vicedefensora o el vicedefensor. Cuando ocurrieron los hechos de dominio público del 16 de mayo, al día siguiente que fue de 16-17 que fue detenido el defensor del pueblo, él lo que hace es pedir las vacaciones a talento humano. No me las pide a mí porque yo en ese momento era su vicedefensora. Cuando le conceden las vacaciones, automáticamente paso a subrogar yo por la ley y la acción de personal me la concede la Dirección de Talento Humano. Nunca que emitió resolución o acción de personal. En el caso de la Contraloría, sí emitió el Contralor, incluso leí la carta de renuncia de Valentina Zárate en la que dice que como no le han ampliado la subrogación, pues ella no podía continuar. Entonces, claro, ahí hay una diferencia. Le repito, si me pide mi opinión personal, creo que incluso en el caso de la Contraloría, la subrogación operaba de forma inmediata, porque al estar detenido y siendo las segundas autoridades las que tienen o tenemos la capacidad de subrogar, no puede la institución quedar en acefalía como en este momento está la Contraloría. Pero son dos instituciones diferentes, ya le toca, el panorama jurídico está totalmente distinto en este momento, ya definitivamente le tocará al Ministerio de Trabajo resolver la situación del Contralor, porque sí, en efecto, no hay, está en acefalía la institución, no hay quien le lidere, y bueno, tendrá que, entiendo que ya hay una consulta del Ministerio de Trabajo por si pasan los 3 días y se declara el abandono total. Tendremos que esperar. Naturalmente que la situación de ambas instituciones afecta a la institucionalidad del país y justamente lo que tenemos que evitar. Doctora, ese es el tema, doctora, una preguntita. Disculpe que tuvimos un problema técnico hace un momento. Doctora, una pregunta. Vicente, estoy atenta. Gracias. En el tema de la Defensoría del Pueblo, legalmente, ¿ahí no hay un vacío legal? No, todo lo contrario. Creo que la ley de la Defensoría del Pueblo es mucho más específica y clara la ley orgánica de la Contraloría, porque la ley en la Contraloría sí es muy general y es lo que ha finalmente generado esta situación de acefalía que tienen en este momento. La ley orgánica de la Defensoría del Pueblo nos dice en el artículo 14 cuáles son los motivos para cesar o para terminar el periodo del defensor del pueblo. ¿Cuáles son? Que se termine, que se completen los 5 años para lo que fue designado por la muerte del por ausencia definitiva del cargo. Y luego en el artículo 15 nos dice cuándo operan estas ausencias, porque hay 2 tipos de ausencia: la ausencia temporal, que es lo que se ha configurado ahora, y la ausencia definitiva. Cuando se configura la ausencia temporal porque el titular tiene imposibilidad física de entrar a la institución a ejercer el cargo, pues, claro, si está preso es imposible que venga a ejercer el cargo, las opciones de él son totalmente limitadas, y esto lo prevé la ley. Pero en cambio, doctora, yo no soy abogado, pero ya tantas cosas que se tratan. Pero en cambio no hablan. Parece abogado, Vicente. Yo le escucho todos los días, le juro, le digo por Dios, colega. Gracias, doctora. Le digo, pero en cambio no dice nada de que, si bien es cierto, está imposibilitado de ingresar, no habla ni de clínica, peor de cárcel. ¿Por qué no dice quien esté detenido por cualquier situación está imposibilitado de ejercer el cargo? Verá, Vicente, importantísimo lo que usted acaba de decir, pero eso no debería estar en la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, porque tendría que estar en la ley orgánica de todas las instituciones públicas. Eso, claro. Ya
normarse, o sea, perdón, pero la Constitución nos dice que uno de los requisitos para estar en los cargos principales debe ser la probidad notoria, en el caso de la Defensoría del Pueblo, la magistratura ética, o sea que ya no creo que está hasta de más que nos diga eso la ley, pero en fin, el artículo 15 sí nos dice cuando habla de la imposibilidad temporal por causas de fuerza mayor específica, salud, no dice, por causa de salud, de enfermedad, o por fuerza mayor. Cuando nos pone ese o por fuerza mayor, entendiendo que la fuerza mayor es no poder venir a la oficina, porque uno de los requisitos fundamentales es que la primera autoridad esté aquí, pues. Vicente, yo estoy aquí desde las 6, cuarto para las 7, y salgo de aquí a las 10 de la noche, y eso hacen mis delegados o los delegados de la Defensoría del Pueblo en todo el Ecuador. Entonces, es que las primeras autoridades tenemos que dar ejemplo, pues. Lógico. No podemos venir, simplemente no podemos dirigir la institución, y aquí es donde se configura esta ausencia temporal. Verá, si la situación jurídica del doctor Carrión varía, se ratifica el estado de inocencia y sale de la cárcel 4 antes de los 3 meses y se reincorpora al puesto de trabajo, entonces, bueno, ahí se terminaría mi subrogación y yo renunciaría, anunciado públicamente. Una cosa es la legal, que se puede ratificar y perfecto, qué bueno que sea así, el estado de inocencia, pero otra es la moral. Pues yo no me puedo quedar recibiendo disposiciones y con una autoridad que ya perdió la probidad notoria hace rato. Si la Asamblea Nacional no le censura y él regresa antes de los 3 meses, porque tenemos estos dos escenarios, pasaría exactamente lo mismo. Pero lo que nos dice la ley es que hasta 3 meses yo le puedo subrogar. Pasados los 3 meses, si ninguno de los dos escenarios, ni el jurídico ni el político, ha definido la situación, lamentablemente se configura ya la ausencia total, y ahí le toca al Consejo de Participación Ciudadana nombrar una persona para que se encargue hasta que se convoque el concurso y se elija al titular, o a la titular de la Defensoría del Pueblo. Clarito, mi querida doctora. Gracias, doctora Rovira. Clarita. El economista Calderón. Economista. El micrófono. Aquí estoy, licenciado. Ya. Doctora Rovira, usted ha sido víctima de violencia de género. Sí, economista. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? No funciona sin café. Verá. Sí he sido. Gracias, Vicente. Este espacio para mí realmente es muy especial. Primero porque me reencuentra con Guayaquil. Gracias. Segundo porque sí, me permite decir las cosas como son. He sido víctima de violencia de género, de violencia política, de boicot en el trabajo. He sido agredida con palabras sumamente fuertes. Me han amenazado a mi hijo. Todo por no aceptar poner a la institución al servicio de intereses personales. Eso jamás. Eso jamás pasará conmigo. Tengo una trayectoria, ustedes me conocen, en Guayaquil, en Guayas, en toda la costa. No estoy dispuesta a traicionar mis principios, voy a ser coherente hasta el final, pase lo que pase. La situación llegó a tal punto que tuve que cesar a 16 servidores del jerárquico superior, autoridades de la Defensoría del Pueblo, por este boicot. Porque incluso, para ponerles solamente un ejemplo, hasta se declaró desierto procesos de compras públicas de insumos, dejándome a la institución sin tóner, sin hojas, incluso sin implementos de limpieza. Para una institución que emite providencias a diario, estar sin hojas y sin tóner es paralizarla, pues. Esto yo no lo voy a permitir. La ciudadanía me conoce y así como aceptado con toda responsabilidad el cargo, exijo que todo el personal lo haga de la misma forma y sirvamos a la ciudadanía. Sirvamos a la ciudadanía. ¿Quién, mi querida doctora Rovira, quién de manera directa está atrás de todo esto, de esta violencia de género, de todas estas acciones y presiones?
Bueno, hay muchas personas que están interesados e interesadas en que la situación continúe de la misma forma que sigue igual en la Defensoría del Pueblo, que les ha molestado muchísimo, repito, el que no se ponga la institución a los intereses personales de la defensa, de actuaciones personales. Eso no pasará nunca conmigo. En tal caso, en este momento, yo estoy recabando, hemos pedido todos estos mensajes, estos ataques en redes, porque en redes han sido sumamente fuertes. Ayer tuvimos un acercamiento con las autoridades a fin de que puedan determinarse de dónde exactamente viene. Pues tenemos algunas sospechas, pero esto entra en un proceso de investigación que no le podemos entorpecer hasta que se determine quiénes son. En mi caso, si usted tuviera la certeza de esos nombres, ¿los diría sin problemas? No estaría como la fiscal que habla de las presiones que ha vivido, pero incluso, no menciona. No, incluso economistas, teniendo la certeza, porque tengo algunos mensajes con nombre y apellido, de que llegaron a mi celular. Teniendo la certeza, no podrían mencionarlos públicamente porque tendríamos que respetar un proceso de investigación. Además, porque yo le digo la verdad, como ser humano, amenazan a mi hijo. Antes de que tenga la certeza de que realmente se va a identificar y a sancionar, no puedo poner en riesgo más a las personas que están a mi alrededor. Claro, se entiende, es estar entre la espada y la pared en muchos casos, pero la relación de esa misma probidad y entereza también obliga en muchos casos, mi querida doctora. Ustedes van a presentar un recurso ante el aumento de las planillas de servicio eléctrico, o ya lo presentaron, mi querida doctora. Ya le presentamos a Economista, justamente ayer, mientras se daban todas estas situaciones tan complejas, no paralizamos. A la par seguimos trabajando y lo que aspiro es que ya mañana se olvide esto, se borre esto y hablemos solamente del trabajo que estamos haciendo. En efecto, hemos presentado una demanda de acción de protección contra el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables para que se formule una política pública que contenga los estándares mínimos de protección a las y los usuarios del servicio de energía eléctrica, porque lo que estamos viviendo en el Ecuador es sistemático y generalizado. No empezó ahora, tiene varios años. Se agudizó a finales del 2019. Recordarán que hubo este incremento exagerado que llegó hasta el 400% en algunos casos. En el momento de la pandemia, en mayo, junio, julio, fue otro escándalo que incluso las personas que tienen la tarifa de la dignidad la perdieron y se les ha hecho una refacturación con enormes cifras. El año pasado demandamos en varias provincias, en Guayas, en El Oro, en Pichincha, en Los Ríos, en Santa Elena, incluso fuimos parte de 2 demandas nacionales. En todas los jueces le dieron la razón al pueblo ecuatoriano, no a la Defensoría, sino a las y a los ciudadanos afectados. Hicieron la refacturación, demoraron 6 meses en devolver los dineros a través de las famosas notas de crédito, y ahora, a la vuelta de 6 meses más, vuelven a darle el golpe, pues. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estábamos hablando justamente de un procedimiento sistemático y generalizado. Es el modo de operar de las eléctricas en nuestro país porque no tenemos una política pública que termine con todo esto. El presidente de la República emitió un decreto que es muy importante, que justamente vamos a hacer un seguimiento para verificar que se cumpla con lo que dispuso el presidente, pero creemos que no resuelve el problema de fondo, porque básicamente se trata de refacturación, de claridad y transparencia en esta facturación y que es dirigido a los sectores que han sido afectados. Pero después de 6 meses volverán, como lo han hecho, volverán. La única forma de resolver el problema de raíz es a través de la formulación de una política pública que contemple estándares de protección como diferenciación de planillas, el respeto a la tarifa de la dignidad y que no tenga un ciudadano que demostrar 11 meses que es extremadamente pobre para que le puedan acreditar esta tarifa. Y lo otro, que es de vital importancia, es que se aplique el principio de solidaridad, que no se corte el servicio de energía eléctrica bajo ninguna circunstancia a o a hogares donde habitan personas con discapacidad extrema, personas con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas y personas de extrema pobreza. No podemos agravar más la situación de las familias ecuatorianas.
Tenemos gente que perdieron el trabajo, que no tienen más que un foco y que tienen que elegir entre pagar el servicio de energía eléctrica y darle de comer a sus hijos. Así Eso, es. Perfecto. Perfecto, doctora. Imperdonable. Hasta nos vino el tiempo, a usted y a nosotros. Le agradecemos mucho. Yo acostumbro, Vicente, a apoderarme del tiempo de los demás. Mil disculpas. No, tranquila, en otro momento vamos a hablar mucho más, que usted tenga más tiempo también. Le agradecemos mucho, doctora Zaida Rovira, defensora del pueblo subrogante, y le dejamos con las últimas palabras. 8:28. Gracias, Vicente, economista, de verdad, muchísimas gracias. Estar con ustedes es estar en mi casa. Muchísimas gracias por el espacio y espero pues verles pronto ya en Guayaquil. Así es, muchas gracias a la doctora Zaida Rovira Jurado, defensora del pueblo.